Dos misioneros suizos serían los primeros en llegar a Colombia en el año 1853, ya propiamente con intereses de evangelización. En 1855 llegó un ministro evangélico protestante español. El 9 de marzo de 1856 llegó a Santa Marta el primer misionero presbiteriano, y pronto se empezarían a celebrar cultos protestantes en medio de grandes dificultades y de muchas persecuciones. En el año 1858 se empezaron a crear escuelas para niños protestantes, y para el año 1900 la obra evangélica en Colombia era muy escasa. Pero en ese año ocurren dos acontecimientos que van a ser muy importantes y van a dar pie al crecimiento de la iglesia evangélica en Colombia. Por un lado, se terminó el largo periodo de gobierno conservador en Colombia, que se encontraba fuertemente comprometido con el catolicismo. Pero por otro lado, para ese mismo año, Colombia figuraba en las últimas publicaciones extranjeras como el país menos evangelizado de América Latina. Esto hizo que las agencias misioneras en todo el mundo volcaran todos sus esfuerzos para la evangelización en nuestra nación. Cuando hablo de la generación Moisés, me refiero a la generación que tuvo que luchar por alcanzar la libertad en un mundo cautivo por la religiosidad. Cuando hablo de la generación Moisés, me refiero a una generación que fue pionera. Tuvo el gran reto de que el mar se abriera para dar paso a la libertad del pueblo de Dios. El reto les implicó ser tratados como ciudadanos de segunda clase. El maltrato a los niños en las escuelas, los padres eran maltratados en sus trabajos y las familias en sus propias casas recibían maltratos. Todos estos detalles son tan terribles que son incluso hasta de no contar. Sin embargo, esta generación, la generación Moisés, había cumplido su tarea. El mar se había abierto. Y por varios años esta generación anduvo en el desierto, pasando de desierto en desierto, viendo a los pioneros morir en el intento y llegando incluso al borde de la tierra prometida, habitada por gigantes y hombres fieros, mientras que la generación Moisés era una generación de campesinos y gente pobre que solo inspiraba compasión. La generación Moisés había cumplido su tarea. Era necesario entonces que se hiciera presente una nueva generación. Y así fue. Dios levantó la generación Josué. La generación Josué fue la generación de la conquista. El mar ya se había abierto. Ya se había creado un camino hacia la libertad y por muchos años ya la iglesia venía caminando. Pero ahora era necesario conquistar como Josué, alcanzar, poseer aquella tierra prometida. La nueva generación debería ser una generación de valientes, hombres en los que habitara el Espíritu de Dios, que comprendieran que aunque los pobladores de aquellas tierras eran gigantes, más poderoso es el que estaba en ellos que el que estaba en el mundo. Y así fue como se levantó en Colombia la generación Josué. A partir del año 1930 empezaron a llegar a Colombia una masa de agencias misioneras y muchas iglesias que se establecieron en las distintas regiones de Colombia. Un panorama corto, y dicho sea de paso en este momento, con este recorrido no pretendo hacer necesariamente una exposición histórica, pero pretendo servirme de la historia para ilustrar las verdades que quiero proponerles. En el año 1930, algunos sabrán, llegaron los bautistas independientes del Brasil a Puerto Leticia. En el año 1930 igualmente la misionera independiente llegaría a la Cumbre Valle. Aparecerían en el 32 las Asambleas de Dios, en el 33 los Hermanos Unidos, también en el 33 la Procruzada Mundial. En el año 34 aparecería la Misión Indígena del Sur de América, en La Guajira. En el año 36 la Misión Luterana Evangélica en Boyacá. En el año 37 los Esposos Clark entre los indígenas motilones. En el 37 igualmente la Misión Latinoamericana en el Bolívar.
Posteriormente llegaría la misión de Santidad del Calvario en Magdalena, los pentecostales independientes a Bogotá y Cundinamarca, la misión de los Andes a Boyacá, la iglesia cuadrangular en Santander del Sur y la misión bautista del Sur en Atlántico y en Bolívar. Llegaría la metodista huelellana en Antioquia, llegaría la Unión Evangélica de América del Sur a Magdalena y en los indígenas motilones. En el año 43 la Sociedad Misionera Interamericana llegaría desde los Estados Unidos a Medellín y Antioquia. Para el año 1945 se establecerían los hermanos menonitas procedentes de Estados Unidos en el Valle y en el Chocó. Y en el año 1945 la Iglesia Evangélica Menonita de los Estados Unidos en Cundinamarca. Y seguramente muchas otras instituciones y misiones y trabajos que estarían allí en algunos trabajos escondidos y quizá un poco tímidos. Pero debido al crecimiento de la comunidad evangélica, ya era imposible físicamente cubrir todo el territorio nacional con los pocos misioneros y obreros que habían llegado a Colombia. Era entonces urgente preparar ministros del Evangelio nacional. Ya no podíamos quedarnos solamente con los gringos. De esa manera se comienza en el año 1933 el inicio de instituciones dedicadas a la formación de pastores nacionales. Había ya maestros que se preparaban, ministros que estaban yendo a los seminarios. Recordamos entonces al Seminario Bíblico de Colombia en Medellín, el Seminario Teológico Bautista Internacional de la ciudad de Cali y entre ellos mismos nuestro Seminario Bíblico de la Alianza. Además, la Iglesia Evangélica en Colombia inicia una gran obra social. Se crean centros médicos, se crean clínicas. Vamos a encontrar dispensarios para ayudar a los enfermos en las distintas regiones. Se crea la Clínica Maranata de Palmira y la Clínica Emanuel de Bogotá. Hay librerías, hay imprentas, revistas, periódicos comienzan a abrirse espacio en los respectivos ámbitos. Aparecen las instituciones que pretenden aglomerar y representar la Iglesia Evangélica en Colombia, SEDEC y ASECOL, hoy conocida como SEDECOL después de la fusión. Lo mismo aparece en las instituciones y las asociaciones de pastores y ministros. Al mismo tiempo, Colombia, mientras todo esto se vivía en la Iglesia Evangélica, Colombia se sumía en una profunda crisis política interna. Había llegado la época de la violencia. Surgen los movimientos guerrilleros, los movimientos de izquierda, y con todo esto una gran persecución a esa Iglesia Evangélica que había penetrado la tierra prometida para establecerse en ella. La generación Josué, la que había venido a conquistar, vio a sus hombres de guerra caer en los campos de batalla. Fueron más de 2 décadas de duras luchas. Las calles de Colombia se mojaron del rojo de la sangre de nuestros mártires. Son tantas las historias que se conocen sobre muertes y martirios que mencionar algunos de los casos sería injusto con miles de otros casos más. Las iglesias y lugares de culto fueron confiscadas por las autoridades. Las que no fueron confiscadas fueron apedreadas o fueron quemadas. Los dirigentes religiosos católicos instaban a sus seguidores para atacar a los evangélicos. Las autoridades intimaron a los asistentes a los cultos. Se prohibió la obra evangélica. La producción y distribución de literatura fue prohibida también. Se prohibieron las emisoras de radio evangélicas e incluso los programas evangélicos en algunas emisoras seculares. Se arrestaron a los evangélicos. Los colegios evangélicos fueron cerrados o se les retiró el reconocimiento oficial. Se confiscaron Biblias, literatura, se allanaron y se destruyeron las viviendas de los evangélicos. Se les impidió la celebración de matrimonios civiles y se les impidió la asistencia a colegios oficiales y a entierros en los diferentes cementerios. Era todo esto prohibido para los evangélicos. Ciertamente los gigantes que habitaban esta tierra eran gigantes grandes, numerosos y hombres de guerra. Sin embargo, toda esta lucha fue simplemente parte de la guerra que se debía librar. Y aunque suene raro, la guerra fue ampliamente ganada por la Iglesia. Si nos ponemos a mirar las estadísticas, el dinero que se perdió,
las propiedades que se perdieron, las vidas que se perdieron, los bienes materiales y las instituciones que se perdieron, cualquiera diría que la iglesia fue demolida, que fue desintegrada y fue arrasada. Sin embargo, el resultado, en otros términos no materiales y físicos, fue la unión de la iglesia, la predicación clandestina, el crecimiento desmedido, el reconocimiento dentro de la iglesia de nuestras propias doctrinas, la preparación de líderes y finalmente el obligado respeto y reconocimiento que la iglesia evangélica tuvo en Colombia. Por lo tanto, de toda esa guerra y a pesar de los mártires y de las pérdidas, la iglesia evangélica en Colombia salía airosa y victoriosa. La generación Josué entonces había cumplido su tarea. La guerra había sido librada y la conquista de la tierra prometida era un hecho. El nuevo fenómeno evangélico en continuo crecimiento era imparable. Esta generación había permitido un evangelio ampliamente difundido. Toda la persecución fue un fuerte viento que en vez de apagar la llama, la extendió a muchos lugares a donde aún no había llegado el evangelio. Una vez conquistada la tierra, era entonces necesaria la presencia de una nueva generación capaz de administrar lo que se había alcanzado. Una generación que, como en la época de los jueces, comenzara a establecer el pueblo y a repartir la tierra. En la época de los jueces hay una figura que permite tomarla como prototipo de esa generación. Esa figura fue Gedeón. Es justamente la siguiente generación que quiero plantearles. La generación Gedeón había llegado. Esta generación Gedeón fue la que llegó a repartir la torta. Llegada la década de los 60, el crecimiento de la iglesia estaba por encima del porcentaje de crecimiento demográfico del país. Y con ese crecimiento se dio inicio al proceso de establecimiento del pueblo de Dios en la tierra prometida. El pentecostalismo era hasta el momento una tendencia no muy bien vista. Ese pentecostalismo clásico del que hablaba nuestro hermano Pedro hasta el momento era un pentecostalismo que se consideraba fanático. Había descuido en la presentación personal, había escándalos en su liturgia y desórdenes rechazados de una manera clara. Sin embargo, ya llegada la generación Gedeón, para la década de los 70, los 80 quizá, este movimiento pentecostal comenzó a tener una transformación. Llegó el movimiento carismático y se mezcló con el pentecostalismo y se empezó a dar paso al neopentecostalismo.